Continuamos en la pantalla principal de nuestro canal Telecaribe con La Botinera. Vamos a conectar a esta hora de la tarde con el sur del continente. En Buenos Aires, Argentina, está Pablo Lucas Candelaresi, nuestro buen amigo, para hablarnos de lo que está aconteciendo en relación con Sebastián Villa y, por supuesto, las generalidades de los movimientos que han sucedido en el último tiempo en el fútbol argentino. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Holman, buenas tardes, compañeros. Y sí, aquí en Buenos Aires, Argentina, se imaginan una semana muy movida y con muchísima información de todo, ¿no? Tanto de lo futbolístico, extrafutbolístico y todo un cambio de estructura que está pasando en el fútbol argentino de aquí, del país. No sé, ustedes... Así, oiga, una cosita antes de entrar con el tema de Villa, le pregunto algo. Normalmente los clubes, cuando un jugador cumple años, postean algo. Siempre. En el caso de Villa, no sé si mal no estoy, pero creo que Boca no hizo absoluta... Villa cumplió hace 2 días, ¿no? Hace un par de días. El día martes, exactamente, el día martes cumplió 24 años. El jugador que ya tiene 60 partidos en Boca, tiene 5 goles convertidos y 2 campeonatos obtenidos con el Ceneice. Y como decís, Eloy, pasó de largo y vamos a destacar, y aparte se resalta en el día de ayer, porque en el martes cumplió años Sebastián Villa, recordemos que está en toda esta situación procesal que ya hablaremos, pero en el día de ayer cumplió, por ejemplo, otro jugador de Boca, Leandro Jara, y fue saludado por Boca, como hace habitualmente con cada jugador de las disciplinas del club. Parece algo menor, no diría, pero en la magnitud, sobre todo en el marketing de un equipo como Boca, que lo tiene recontra clarísimo el tema del mercadeo y el marketing, esto es un indicativo de estamos a la espera y molestos por lo que está pasando, y esto puede ser el acabose de una relación. Se les olvidó. No, eso no pasa, amor. Pablo, nosotros debemos ser sensibles a determinados lenguajes que corporaciones o personas usan. En ese lenguaje de Boca, ¿usted qué mide? Usted que está allá, escucha rumores, muchos falsos, muchos verdaderos. ¿Cuál es la sensación que usted tiene acerca de esta posición de Boca? Porque ahorita nos vamos a referir también a algunas palabras de su presidente, pero ¿qué mide usted allí? A ver, Boca me parece que está cumpliendo lo que había adelantado. Recuerden esta frase de ni apurarnos, ni acelerarnos, ni tampoco dormirnos en cuanto a esta causa. Boca con esta omisión genera un mensaje de, por este momento, estar un poco, vamos a llamarlo, apartado, por lo menos a nivel público. Porque si bien Sebastián recibió mensajes y saludos de compañeros del club, e incluso de dirigentes, pero lo hizo de manera privada. Entonces Boca, a nivel público, a exposición, a través de las redes, prefirió esta omisión para seguir en esta situación de cierto distanciamiento con el jugador, que recordemos que está en plena causa procesal y que en el día de mañana va a tener la primera indagatoria, Sebastián Villa, frente a la fiscal Verónica Pérez. ¿Cuál es la novedad ahí, Pablo, en esa nueva indagatoria? ¿Cuál es la novedad que ha pasado con el caso? Bueno, en la situación, para ponerlos en contexto un poco, en esta semana, Sebastián Villa, en el día de mañana por la tarde, mañana viernes, va a estar dando una indagatoria frente a la fiscal Verónica Pérez. Esto lo va a hacer, finalmente se va a hacer por videollamada, por la cuestión sanitaria, que ahí tiene que haber un distanciamiento social aquí en la Argentina, y en el mundo obviamente, donde formalmente se le va a imputar las acusaciones que tiene. Recordemos la acusación, la denuncia por supuesta violencia física que había generado a su expareja. También recordemos que se le había sumado la denuncia por amenazas a la familia de Daniela Cortés, y a su vez Fernando Burlando, en el día de ayer, el abogado de Daniela Cortés, indicó que a su vez se le va a sumar 2 acusaciones más. Una va a ser violación de cuarentena y otra es falsa denuncia de extorsión. Recordemos que Sebastián Villa había reafirmado esta denuncia de extorsión, de supuesta extorsión de Daniela Cortés, que él habría pedido dinero a cambio de no arruinarle la carrera, como indicó literalmente en la primera videollamada que hizo Sebastián Villa. Pero en esta etapa, para que entiendan los televidentes allí, cuando se pasa indagatoria, es
es que se ha avanzado un nivel más, camino a un juicio oral. Esto es decir, que el juez que entiende en la causa de la unidad fiscal de Esteban Echeverría, el juez es Horacio Rib, entendió que ya con los materiales aportados, con los testimonios aportados, hay material sólido para avanzar a un juicio oral. De hecho, como les indicaba, Fernando Burlando indicó que se le va a sumar estas acusaciones y que sigue con la idea de pedir la detención de Sebastián Villa. Recordemos que el juez también a Sebastián Villa tiene pedido de imposibilidad de salir del país. Esto por esta causa que ha sucedido. Pablo. Y también, sí. Sí, Pablo, perdona que te interrumpa. Al margen de lo que suceda en el aspecto meramente jurídico, lo que suceda allá, después de la indagatoria y todo lo que hacen los jueces, particularmente, ¿qué intuyes tú va a suceder en el plano futbolístico con Sebastián Villa? Conociendo la filosofía, la manera de ser y de proceder de los directivos de Boca, para ti, ¿qué va a ocurrir con Villa? En lo futbolístico. Desde ya, es que es razón directa de lo que suceda en un futuro inmediato con Sebastián Villa. Lo que marcaba en el principio, que el hecho que el día martes Boca haya omitido un saludo, eso me parece que ya marcó su postura de, en este momento, ante esta situación con Sebastián Villa y como se ve que está avanzando la causa procesal, si el fútbol argentino, que ya hablaremos, volviera a entrenarse, por ejemplo, en junio, Sebastián Villa no estaría entrenando con el plantel de Boca. Eso desde ya. Si esto fuera inmediato, que ya tienen que volver... O sea, los separarían. Separarían, exactamente. De hecho, por eso les marqué esta... que pareciera una pequeñez, pero para mí es un gran mensaje en el mundo Boca, del no saludo el día martes y el sí saludo de Leonardo Jara como un parte del integrante del plantel. O sea, ya le han hecho distanciamiento. Ya hay un distanciamiento. No, y otra cosa, disculpa, Gustavo, que yo veo es, porque al principio pensábamos que tal vez estaban como arreglándose, porque habían bajado los tonos, porque, bueno, de pronto lo que el problema se resolvía con dinero, pero aquí estamos viendo un contraataque de parte de las nuevas querellas que ha impuesto el abogado Burlando de Daniela Cortés, y ya que él vaya a declarar, ya implica que acuerdo entre las partes no hay, así que aquí de pronto van por el todo ahora. Exactamente, bueno, en el momento, creo la última transmisión que tuvimos juntos, les indicaba que dependía si Villa reafirmaba la acusación de extorsión, para mí se acababa cualquier intención de conciliación, y esto sucedió, e incluso posterior a esto fue que la parte de la defensa de Daniela Cortés aportó 2 nuevos testimonios a las acusaciones. La hermana y una amiga. La hermana y la mejor amiga, que si bien lo hicieron por videollamadas desde Colombia, enviaron material, tanto fotos, audios y mensajes de WhatsApp, donde indicaban tanto el nivel supuesto de agresión física, donde también se le atribuía el embarazo de Daniela Cortés, donde incluso indica la hermana textualmente que Sebastián Villa le había informado incluso a ella misma, que en ese momento era su cuñada, que iba a ser papá, y la posterior pérdida, lo cual se agrava y se le da más argumentos a las acusaciones de Daniela Cortés. Hay que recordar, para que sepamos, posterior a mañana, a que Sebastián Villa esté en indagatoria, el proceso que falta es presentación de testimonios y de pruebas de parte de la defensa, y ahí sí el juez va a dar, por lo que estamos viendo desde aquí, les puedo asegurar que esto, si no hay algo extraordinario que suceda, todo va camino a un juicio oral que es el más avanzado en la Argentina, porque uno recuerda, por ejemplo, aquí en la Argentina recordamos el año pasado, hubo una denuncia de violencia de género por un jugador de Racing, hablo de Jonathan Cristaldo, que fue en el mes de noviembre, pero esa denuncia hizo que en su momento Racing lo apartara por 3 semanas al jugador ex Vélez, pero finalmente no se llegó a indagatoria ni se profundizó el juicio, no se llegó a juicio de hecho,
incluso este jugador este año ya jugó en Racing. Marco esto porque fue la última noticia que tuvimos aquí en el país de una denuncia de violencia de género, y esta superó esa parte. Pero, Sí. Pablo, hay dos temas que yo quiero traer. Uno, a lo que dice Eloy, entre más cargas pongas tú al acusado y puedas demostrar, la indemnización será mayor. Y es probable que eso esté pensando, burlando, es probable. O que diga, yo soy defensor del derecho y de la justicia, no cobro nada de indemnización, pero hay que hacer justicia aquí. Eso no. Bueno, segundo no. Ok. Y dos, a la pregunta del mono tan interesante. Yo creo que la respuesta la dio el presidente Boca la semana pasada. Dijo, es un tema sensible para Boca Juniors, para sus dirigentes, para todo el mundo. Lo que nosotros queremos es ser esclavos de la justicia en todo, ser serios, y cuando la justicia determine, nosotros determinaremos. Yo creo que ellos están a la espera de qué va a suceder, no mañana, porque apenas mañana lo van a escuchar, sino cuando se determine. Sí, pero yo le quería hacer una pregunta concreta a Pablito en esto. ¿Cuántos jugadores por norma, jugadores extranjeros, puede tener un equipo en el campeonato argentino? Porque resulta que nos hemos enterado de que están bastante adelantadas las negociaciones, y en eso está Juan Román Riquelme con el chileno Isla. O sea, ¿cuántos por club extranjeros? La cuota, Pablo. 5 pueden jugar, Bueno, pero no pueden jugar más de 4. En estos momentos están, ¿cuáles son los? Pues, Fran Fabra, 1. Villa, Fabra, 2. Zambrano. 3. Campuzano, 3. Jorman. Sí, Zambrano, el peruano, que llegó 4. nuevo a Boca, 4. Y está Sebastián Pérez, que es el quinto, pero que no puede jugar. Claro que no, colombiano, que no puede jugar hasta pasado julio, justamente porque el cupo de extranjero no lo permitiría, pero está entrenando en Boca por un conflicto que tuvo con el Barcelona de Guayaquil. Pero sí, no pueden jugar, no pueden haber 5 activos, por así decirlo. Bueno, ya Juan Román Riquelme dice que están adelantadísimas las negociaciones con el mundialista Mauricio Isla, creo que se llama Mauricio Isla, el chileno, sí, creo que anda por Europa. Entonces, ojo con eso, ¿no? ¿Ah? Sí, es Oiga, carrilero, el típico carrilero. ¿Y qué novedades hay, apartando, bueno, este tema de Villa, que habrá que esperar, qué novedades hay en el fútbol colombiano? Porque vi que hubo reelección, ¿no? Del Chiqui Tapia. En el fútbol argentino. Sí, aquí en Argentina justamente hubo un cambio, como les adelantaba, de estructura, diría, y de normas de fútbol. En la AFA el día martes también hubo la reelección de Claudio Chiqui Tapia. También hay que indicar, a ver, que fue votado por unanimidad por toda la asamblea, pero también que fue la única lista postulante, por así decir, como solía suceder en la época de Grondona. Y de hecho se jactó Claudio Chiqui Tapia de ser quien nuevamente, luego de Grondona, lograra unificar a los 5 presidentes de los clubes grandes de Argentina en la AFA, cosa que no sucedía años anteriores. ¿Por qué es esto? ¿A quién vuelve a reincorporar? A River Plate y a San Lorenzo de Almagro. Donofrio para River y Marcelo Tinelli para San Lorenzo, quienes estaban muy peleados en la AFA. Y también lo mismo con Moyano, presidente de Independiente. Y quiero hablarle de estos 3 presidentes para que entiendan, y entiendan los televidentes desde allí, desde Colombia, cuál es el cambio estructural grande que se ha hecho en el fútbol argentino. Primero, decirles que se adelantó un año las elecciones. La primera elección terminaba en el año 2021. ¿Por qué adelanta Claudio Chiqui Tapia las elecciones? Para poder hacer este cambio de estructura dentro de la AFA. Porque estaba, por ejemplo, Daniel Angelici, expresidente de Boca, todavía como vicepresidente de la AFA. Y en la reunión donde está Ameal, actual presidente de Boca, claro, se dijo, no quiero que acá esté un opositor, un expresidente, todavía dando vueltas por la AFA. Entonces se modificó el estatuto. ¿Qué se modificó? Que no puede haber representantes en la AFA que hayan dejado de representar sus clubes en el fútbol argentino. Esto es nuevo y esto hizo que inmediatamente Angelici se vaya. Por otro lado, de tener 2 vicepresidentes se pasa a tener 6 vicepresidentes en la AFA. ¡Qué burocracia!
ese es un punto que ahí te lo voy a contestar, si es burocracia. Donde, Claro, por lo menos por la foto, ¿no? Se Sí. intenta hacer democrático, donde van a estar los 5 grandes, salvo el presidente de Racing, que va a ser el secretario general, y 2 presidentes más que son del ascenso del interior del fútbol argentino y del ascenso de la provincia de Buenos Aires. Claro. Todo el mundo feliz, todo el Todo el mundo mundo feliz. feliz, pero hay una letra chica no tan chica. Con esto que Ah, hablaban de la burocracia. chucha, ¿Qué chucha, y se nadie, agregó? nadie. Algo así, porque ¿qué se agregó en el estatuto de la AFA, Claudio Chiquitapia? Que el propio presidente, que es él, tiene poderes especiales para poder poner en orden que él considere y que él pueda modificarlo cuando quiera, el orden de prioridades entre los vicepresidentes primero, segundo, Pero tercero, hasta el sexto. Pablo, perdona, pero este en el Sí. plan de la burocracia, de repartir Sí. cargos y Yo mantener te a todo el doy mundo y tú me das. pero Sí, relacionado con el fútbol. ¿Qué pero, modificaciones del torneo? ¿Cuándo arranca? pero- ¿Qué posibilidades de fútbol? Ir a la pelota, bueno, de a la ver, pelota que podemos decir, no del escritorio. más, Hablemos de la pelota, no del escritorio. ok, más allá del escritorio, hay que Sí, saber, la pelota, ¿cuándo volvería? Se está sí. hablando que el primer proyecto es que a fines de julio empiecen los entrenamientos, pero serían muy reducidos. Imagínense que recién Como en julio, aquí, más o menos una idea como aquí. sí, pero recién para agosto tener la idea de entrenamiento grupal en 2 grupos, y después para recién, el proyecto sería septiembre, entre fines de septiembre u octubre, hacer este torneo, vamos a llamarlo de transición, para Ujú. que le dé un campeón al fútbol argentino. De hecho, todavía no definieron la estructura del torneo, se habla que serían grupos, no se sabe si finalmente van a ser en 4 grupos o en 2 grupos, pero sería ida y vuelta en grupos y los líderes se enfrentarían entre sí para dar un campeón con cupo a Copa Libertadores. Y el otro tema a resolver, que también se daría en los meses de octubre, noviembre y diciembre, es completar la Copa Argentina, que daría otro cupo para el repechaje de la Libertadores. Recordemos que quedó asentado que no va a haber descensos hasta el año 2023, donde recién ahí empiecen a descender, pero sí se sumarán los promedios, tanto de este año como del 2021 y 2022. También sí irán ascendiendo de a 2 equipos. Esto quiere decir, tal como les adelanté en su momento, que en el año 2023 tendremos 30 equipos nuevamente en el fútbol Oiga, argentino. Pablo, bueno, acá usted sabe, bueno, creo que se ha enterado, no sé, que acá se ha establecido un protocolo por parte de la DIMAYOR, pero bueno, son circunstancias diferentes las de Argentina y las de Colombia. Allá, el gobierno, ¿qué posición ha tenido frente a esta reapertura del fútbol profesional? La realidad, y en lo personal me llama mucho la atención, que el presidente Alberto Fernández pareciera que tiene más intenciones de la vuelta del fútbol argentino que inclusive la vuelta de reactivar la economía argentina. Esto es porque inclusive se reunió con el secretario de Deportes, expresidente de San Lorenzo Lamens, donde le sugirió y le pidió si podía, qué chances había de acelerar el inicio del fútbol argentino. Su intención era que vuelva en julio. Imagínense que le dijeron imposible que los jugadores en un mes ya estén prestos para un campeonato. Por eso hubo reuniones la semana anterior entre el secretario de Deportes y el gobierno para que esta vuelta del fútbol, por eso también se termina adelantando las elecciones. Miren, porque aquí en Argentina está totalmente ligada a la política con el fútbol argentino, y por eso este cambio de estructuras, y por eso ya empezar a hablar de un proyecto de hacer fútbol en septiembre. Y de hecho, Boca, por ejemplo, ya compró los sistemas de depuración que se están utilizando, por ejemplo, en la Bundesliga y en la Liga Turca, de depuración para entrar cada jugador antes de tener un partido de fútbol. La realidad es que el fútbol argentino está expectante de lo que pasa en Europa, de lo que pasó en la Bundesliga. Y Borré se queda en River definitivamente, dice que está feliz en River. Santos Borré. A ver, está feliz en River, pero yo diría que todo aquel que está feliz en los clubes argentinos hablan en tiempo presente. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la economía argentina y cómo se había disparado el dólar? Me parece, y esto es un punto muy importante y va a ser mucha mella en el próximo semestre, porque una de las resoluciones, por ejemplo, del fútbol argentino es prolongar los contratos, opcional, no obligatorio, por 6 meses. Y el otro tema, y ya están hablando los clubes, es justamente este tema que estamos tocando.
la devaluación del dólar va a hacer que muchos países, inclusive limítrofes, que a nivel futbolístico en general el jugador que viene a Argentina trata de apuntar o a México o a Europa, pero el tema de la devaluación, que en el último año disminuyó inclusive económicamente frente a, por ejemplo, ligas de Uruguay, Chile, incluso boliviana y paraguaya, esto le estoy señalando que incluso puede abrirse nuevos mercados en el fútbol argentino donde los jugadores ya incluso no quieran jugar en Argentina por ir a jugar por dólares a países limítrofes, lo cual vamos a ver de verdad cómo queda el fútbol, la calidad del fútbol argentino en el próximo semestre, porque hay muchos jugadores que ya empiezan a querer Pablo, irse mirando dólares afuera. Y es cierto que es más fácil que Carrascal se vaya para Europa que Borré. Sí, hay muchas chances. De hecho, hay clubes europeos importantes que ya han hablado con dirigentes de River para poder. Bueno, exactamente, la Juventus es uno de ellos. Y se imaginan qué puede hacer River frente a equipos europeos y más frente a Juventus. Por eso le digo que el querer estar en el fútbol argentino, sí, hay que entenderlo como un tiempo presente. En cuanto aparezcan ofertas en dólares con la devaluación que está sufriendo la Argentina en estos momentos, les puedo asegurar que veremos de acá a 6 meses en qué punto de calidad de jugadores se encuentra el fútbol argentino. Muchísimas gracias, Pablo, por la información. Estaremos atentos a ver cómo transcurre la próxima semana, a ver qué novedades hay en el caso Sebastián Villas, a ver qué ocurre en esta indagatoria que rendirá mañana ahí frente a las autoridades del territorio argentino. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo. Fuertes saludos a todos y saludos a toda la audiencia. Muy bien. Bien, tarde, Pablo. Señores, ya regresamos con el remate de la botinera. Ordena sus ideas y saca conclusiones. Así que no se puede quejar con la crítica. No, señores, el